Buenos días, amados hermanos. Esta es nuestra quinta sesión y antes de ir a la palabra de Dios para reflejarnos en ella y para que ella nos dé consolación, allá donde estás en tu hogar, hagamos una oración. Padre Celestial, Dios Todopoderoso, Dios infinito, Dios de misericordia, Dios de bondad. Señor, que sea tú para con nosotros ahora en este estudio de la palabra, en esta predicación exhortada por tu Espíritu a los demás, aquellos que no te conocen y de los que te conocen, que vengan más y se arrodillen a tus pies. Señor Dios Todopoderoso, que nosotros podamos participar de tu reino, de tu gracia, de tu amor, de tu bondad, de tu misericordia para con nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pase conmigo a la segunda carta de los Corintios. Y en esta hora quiero traerte un mensaje titulado Rogamos en el nombre. Y queremos hacerlo insolentemente grande y persistente en sus llamativas. La palabra de Dios dice en 2 de los Corintios capítulo 5 versículo 18 al 21. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomando a los hombres su pecado en cuenta, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Rogamos en nombre de Cristo, reconciliado con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos de la justicia de Dios en él. Algo bien claro y tópico que podemos ver en estos pasajes es la sumisión del texto, el contenido del texto y la relación del texto. El contenido del texto, la sumisión del texto es en sí mismo. Esta palabra es imperativa. En el griego es katasia, que lo significa es anclar, resumir, contener la porción de la herencia dada a lo llamativo. Para ver un imperativo en el 18, todo esto proviene de... Para ver un imperativo, todo esto proviene de Dios. Pablo, convencido en sí mismo de la providencia de Dios. Algo bien expresado y claro, Pablo emite y exhala, todo esto proviene de Dios. Claro, ¿todo qué? Todo lo que Dios nos ha dado por vía de Cristo. En el 20 tú puedes ver, en el 19 tú puedes ver otro imperativo, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. ¿Imperativo de qué? Pablo emite y dice, encargo de Cristo a los suyos. En pocas palabras, en una buena emitancia, para más decirlo así, o consolación, Pablo lo que dice aquí es que Dios estaba en Cristo, Dios estaba en sí mismo. La palabra en el griego es katadosia. Dios estaba sumido, anclado. Todo lo que por el poder del Espíritu Santo, en pocas palabras, todo lo que se movía alrededor de Cristo, todo lo que Cristo hacía, todo lo que Cristo relacionaba, era claramente y únicamente que Dios estaba entre el medio de él, rogándole al mundo, rogándole en su misión que se conviertan a su gracia, a su palabra. En pocas palabras, aquí la palabra reconciliación en el original es una palabra bien tópica y su significado es intercambiar algo figurativamente y una diferencia. Y algo bien claro que Pablo exhala aquí. Aquí no hay tiempo. Esto está en la voz media. Esto está en la voz media, ¿verdad? Y está en la voz media. Pablo escribió esta carta desde Efesios. Pablo salió de Efesios para llegar a Macedonia y escribió esta carta a los hermanos de los Corintios, segunda, en los años 57. Esto está en la voz media y está en tiempo presente para los santos que están en Cristo y para aquellos que no han conocido de Él. Yo quiero que tú veas otro conmigo, otro imperativo, está en el 19. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios
quiero que vea otro imperativo conmigo. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en el nombre de Cristo. Pablo responde que somos presentantes, que somos coherederos presentantes de este mensaje absoluto de explicación cósmica a una llamativa de una doctrina con el contenido reconciliación. Y es algo bien claro, es preciso y voluntario que Pablo exhala aquí en el versículo 20 de la segunda carta a los Corintios, y dice que somos embajadores en el nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en Cristo, reconciliados con Dios. Y eso ahí Pablo emite exhala que somos presentantes, eso imperativo, que somos impresentantes en toda circunstancia, en toda índole de las cosas voluntarias del mensaje de reconciliación. Y la palabra, como dije ahorita, reconciliación, es una palabra cambiar, poner en diferencia en el original algo que carga algo divino propio de parte de Dios. Yo quiero que tú veas en el versículo 20 el último imperativo de Pablo: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos de la justicia de Dios en él. Y eso ahí de hecho en el imperativo, en el original, la palabra hecho colabora, emite a lo que Pablo dice. Pablo invierte que lo ofrendó, no que lo hizo, no, que lo ofrendó por el pecado, para que nosotros fuésemos de él, en medio de él. Aquí la explicación clara de la sumisión de Pablo, para que te sirva de bosquejo, ¿verdad? Para que te sirva de bosquejo devocional, para que te sirva de bosquejo. Pablo comienza a decirle en el capítulo 18, todo proviene de Dios. En pocas palabras, todo está asumido a los pies divinos de Dios. Todo está anclado en la sumisión, como lo dice en Hechos, en Colosenses, todo está por él y para él, y todo lo que existe fue por él y para él. Aquí Pablo exhala y dice que todo está por todo. Muchas otras palabras es que Pablo estaba convencido que la providencia gerente, anclada, persistente de la sumisión de esta doctrina de la reconciliación, exhala y dice que la omitencia, la persistencia, la sumisión de Cristo en Dios es darnos una consolación que proviene de lo eterno. Aquí Pablo dice que no hay tiempo para otra cosa, sino para el momento claro de decirle entre el medio de todo un pueblo pecaminoso que Dios tiene amor soberano, que Dios tiene misericordia soberana, que Dios tiene bondad soberana. Y es ahí que Pablo comienza en estos versículos. El contraste y la sumisión del texto es que Pablo estaba convencido que toda la providencia de Dios era para un mismo sentir en Cristo, una misma colaboración persistente de esta doctrina maravillosa que es regalada a los pies del creyente. En el 19, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Consigo, la palabra consigo tiene aquí dos centralidades personales, persistentes, claras. Y es una palabra que consigo mismo, es como decir, modo de persistir, modo de medio, modo de consideración a las cosas voluntarias. Ahora, hermano, te voy a hacer una pregunta. Dios dio lo único que tenía en su esencia misma para venirte a ti a dar una reconciliación. Una reconciliación que en medio tiempo y en tiempo persistente, ella permanentemente vive a los pies de aquellos que han de heredar los sacramentos y atros mismo del Dios viviente.
Así que somos embajadores en el nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. En el original, rogación. Rogación tiene dos ramas. Una es rogativas de cosas que estás haciendo mal y rogativas de cosas que estás haciendo bien. Algo similar a lo que Pablo sale en el versículo 18 y 19 consigo mismo. Es que Dios mismo ha proclamado. Es como que Dios tiene la flecha y la flecha es Cristo en cada corazón que permita que Cristo pueda entrar y pueda Cristo y charlar y conversar con ese cuerpo depravado, pecaminoso, total. Es como si Dios dijera a través de Corintio: no hay tiempo para otro mensaje que no sea el mensaje de reconciliación. Yo quiero que tú vayas a Romanos capítulo 5, versículo 10 y 11. Mira lo que dice aquí. Aquí es lo que nosotros decimos una reconciliación que estamos en ella y una reconciliación imputada en ella. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien ahora hemos recibido la reconciliación. Y la palabra en el original reconciliación es cambiar, dividir algo de su personalidad a una personalidad mejor. Es como que Pablo aquí dice: somos reconciliados por la muerte, por la vida del Hijo propio de Dios. Somos anclados en una salvación que no es por obra ni por nada más, que es en Cristo Jesús. Es una reconciliación imputada que Dios puso desde antes de la fundación del mundo para todo incrédulo que no quiera entender y reconocer de la certeza del amor persistente, soberano de un Dios santo y justo. Imperativo, imperativo, imperativo. 4 palabras que ensalan y explican a la doctrina con su propiedad. Oye lo que dice Juan Calvino, uno de sus comentarios en sus notas: porque Cristo no resucitó para sí mismo, sino para nosotros. Además, en la resurrección de Cristo y en la condición nuestra de redención está nuestra salvación. Esto es algo preciso, voluntario y claro. La sumisión de estos textos marcan 4 realidades únicas. Y te la voy a dar ahora. Sumisión del texto, contenido del texto como ahorita, la explicación del texto. La relación del texto es que somos embajadores, somos representantes. La sumisión que fue con Cristo mismo. El contenido es la doctrina de la reconciliación. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos de la justicia de Dios en él. Esa palabra que ahí expresa este versículo, al que no conoció, la palabra en original fue que lo ofrendó por el pecado para la sumisión de aquellos escogidos. Hermanos, yo te voy a hacer estas preguntas claras. ¿Entiendes tú que Cristo ha venido para seguir condenando a lo que ya está salvo, a lo que ya Dios escogió? ¿Entiendes tú que a nivel de tu diario vivir, Cristo no está apuntando toda tu conducta mala expresada en pecaminosidad sin Él? ¿Entiendes tú que la realidad de tu vida determina en una buena propiedad sin Dios o con Dios? Y por último, ¿entiendes tú que Dios no te ama lo tanto que ama a un cristiano que esté pecando lo más pecaminoso dentro de una iglesia? Te ama igual que ama a ese cristiano, pero no te da el mismo privilegio que a ese cristiano. Muchos nosotros colapsamos
en críticas y en murmuraciones del hermano dentro de la iglesia. Y él es más afortunado que tú, que no le conoce y critica de lo que él hace. En pocas palabras, no te estoy juzgando ni te estoy poniendo un juicio, pero te estoy diciendo que la única recompensa que tú puedes tener para con Dios es reconciliarte a los pies gloriosos de nuestro Señor Jesucristo. Y es ahí que vas a encontrar una justicia imputada, una bondad soberana, un perdón soberano y una relación única, soberana, a los pies gloriosos de nuestro amado Señor Jesucristo. La reconciliación parte de muchas maneras. Hay reconciliación en la teología reformada, reconciliación vertical, reconciliación central, reconciliación singular. La topical es aquella que revela el evangelio en toda circunstancia. La tópica es la que se entiende ser salvo y no tengo que hablar de este mensaje. La singular es la que va a donde quiera y proclama el evangelio glorioso de nuestro amado Señor Jesucristo. No hay otra cosa centrada en estos textos bíblicos. Dios no le vio pecado a su Hijo, pero lo entregó por lo suyo, para que la justicia imputada quedara a los pies gloriosos de Cristo, puesta en lo justo, en aquellos que por fe, caminan, en aquellos que por fe creen, en aquellos que por no hay adelanto. No hay consagración otra que no sea la verdad propia a los pies de nuestro amado Señor Jesucristo. Pablo sale en el versículo 20 y dice, en el versículo 19 dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole a los hombres su pecado en cuenta. No han cargado a nosotros el mensaje de la reconciliación. Y este mensaje tiene por contenido toda la sumisión de la gracia primera, de la gracia común, en todas unas implicaciones tópicas claras de anunciar a Cristo hasta que vuelva. Hermanos, si estás viviendo por una vida de desesperación, si estás viviendo por una vida de amargura, de amargue, ven a Cristo. Reconcíliate, téchate, ánclate a los pies de Él. Él no te abandonará. Él tiene toda la certeza y el poder del Padre mismo para hacerte de lo que tú crees que no eres. Así que somos embajadores en el nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Claro, el Espíritu Santo está dentro de nosotros, el poder de Dios está dentro de nosotros, y cuando nosotros no lo hablamos, Él habla por sí solo, porque nosotros no arrepentimos a nadie. Aquí es que Él convierte y arrepiente de pecado, es el Espíritu de verdad. La sumisión del texto 21 y 20, la claridad de la revelación de estos textos es únicamente una reconciliación centrada que habla de lo que ya Cristo ha hecho en su vida. En pocas palabras, rogando a Cristo, procurando a Cristo, ya Cristo ha hecho el cambio central, que es del corazón, y nosotros tenemos que en toda área, en toda circunstancia, hablar de eso que Cristo ha hecho. Presentante en toda circunstancia. Oye lo que dijo Carlos Spurgeon en uno de sus comentarios: tú eres pecador, son poderoso para destruir, pero Jesús más poderoso para salvar. ¿Oíste eso? ¿Escuchaste eso? ¿Oíste eso? Tus pecados, voy a volver a repetir, tus pecados, poderoso para destruir, pero Jesucristo es más poderoso para salvar. La sumisión de la realidad de estos versículos bíblicos. Si proviene todo de Él, estemos en paz. Ustedes
conozcan que Él ha resucitado y ha muerto por su vida. La realidad de esta concentración de estos versículos bíblicos es que la explicación clara, extraordinaria, el contenido del texto están amarrada únicamente a la piedad, a la sumisión y misericordia y santidad única del Dios Padre. Estos textos bíblicos están amarrados únicamente a la Trinidad misma y emiten y exhalan y dicen a fuego lento que es un hombre depravado en pecado y que es un hombre que Dios le puede dar toda la providencia de su reconciliación cuando viene y expresa piedad, humildad, humillación a los pies gloriosos de nuestro Señor Jesucristo. Está ahí a donde Pablo exhala, imita y dice: todo está puesto para con Él y para Él y son de Él todas las cosas de Dios. En esta palabra clara, Pablo lo que emite y sí dice que nosotros tenemos que anunciar en toda circunstancia, pruebas, dificultades, la realidad única de una reconciliación santa, divina, que proviene de Dios Padre. Quiero darte, para ya casi cerrar, tres conocidas formas de la relación de este texto. La palabra al que no conoció, para comenzar por ahí, percibir, ser consciente de sentir. Pablo enumera, para más decirlo así, consigo dos versículos. Determina en el versículo 20 y 21 al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, y al 20 le dice: así que somos embajadores en nombre de Cristo. Tres cosas. A la conducta que Pablo quiere relacionar a los hermanos de Corintio en aquel tiempo, en los años 57 al 58. La realidad de mi vida omite y emite a la justicia clara de Dios, sí o no, no, porque soy pecador. La concentración de vivir una vida reconciliada con Dios me permite a mí vivir de verdad reconciliándome con Dios en todo ángulo y término, no. De anunciar su evangelio, lo hago todo el tiempo, a toda hora, sí, no. La concentración de la gracia permanente en mí me hace vivir comúnmente amando a todo el mundo cuando todo el mundo no me ama a mí, no. Esto es una categoría doble a la realidad plecada en la sumisión de la reconciliación. La reconciliación no tiene culpa y nosotros somos culpables. Rogar en el nombre de Dios y el nombre de Cristo a muchos se le hace estúpido, ignorante y no querer este mensaje ni hoy ni nunca, porque están bien acomodados a los atributos de este mundo, y eso es algo muy claro y muy voluntario que Dios juzgará con fuego y azufre a este tipo de personas. Reconciliarse o relacionarse con Dios tópicamente estamos claros que Dios quiere con nosotros, reconciliarnos con nosotros. Bueno, pues mira entonces que sí, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Dios estaba en Cristo rogándole por medio también de nosotros que vengan a los atrios, a los atributos de la gracia, donde vas a tener perdón, a donde vas a tener misericordia, a donde vas a tener una vida eterna clara con Dios, únicamente por la confianza en Dios. Ahora te voy a decir tres cosas más. Ni leer la Biblia al modo de tu pensamiento te salva. Ni hacerte lo más santo te salva. Ni vivir una vida apegada y
comillas, que sí, que eres cristiano y que lo eres, y no procurar el mensaje en todas circunstancias de salvación, eso no te salva. Pablo dice que por gracia soy salvo, por medio de la fe, pues esto no es de vosotros, es un don de Dios. No todo el mundo tiene un don de Dios para salvación. Esto. Jorge Wilford dijo claramente, pastor escocés, la sumisión de la gracia. Jorge Wilford dijo, la sumisión de la gracia o te trae a condenación o te trae a salvación, o si tus ritos y realidades y vida se le entregaste toda en reconciliación a Dios. Hermanos, oremos. Padre Celestial, Dios Todopoderoso, permítenos regocijarnos en ti, reconocer de ti y anclarnos en ti. Padre, habita en la vida de cada ser humano, que ellos te puedan conocer. Que ellos puedan procurarte, reconciliarse contigo cada día, tanto el cristiano como el no cristiano, que pueda venir a los pies gloriosos de nuestro amado Señor Jesucristo. Porque la misma centralidad y categoría doble de esta consideración de la reconciliación marcan únicamente a tu vida de amor, de bondad y misericordia. Señor, que en el nombre de Cristo Jesús nosotros podamos glorificarte. Que nosotros podamos reconocer de ti, amarte a ti, vivir para ti. Señor, míranos con unos ojos no para condenación, sino para piedad y consideración por tu Hijo Jesucristo. Señor Jesús, mira a cada hermano que está en su hogar hoy en día, que está viendo una transmisión en vivo por cada plataforma. Tú sea el que vivas en sus corazones. Sea tú, Señor, que pueda ellos venir a ti, reconciliarse en ti, amarte a ti, a los pies gloriosos de ti. Amados hermanos, esta es una serie que comenzó con sermones, palabra para tu vida, que estará estrenándose cada domingo por estas plataformas. Unas preguntas, charlas también por cada plataforma que nos ven, nos siguen. Escríbete a nuestro canal de YouTube, que la paz del Señor esté contigo y que tú puedas reflexionar hoy en estas palabras. Que la paz gloriosa habite en tu hogar, en tu casa, y que tú puedas venir a los pies gloriosos a hablar también de esta reconciliación divina, santa, buena, justa, soberana en todo su ángulo. Paz